Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos aquí otra vez en Comic Cueva, listos para hablar sobre temas de interés que estamos viendo en películas. Y es que últimamente he visto cosas como Skeleton Crew y mi amigable vecino Spider-Man de Disney, que pues nos han dejado a mi hijo y a mí divididos en cuanto a si nos gusta o no. A mí Skeleton Crew como que sí, a mi hijo que definitivamente no, a mí Spider-Man como que no, a mi hijo como que sí. Entonces decía mi hijo, vamos a ver algo, papá, algo bueno, algo que sea incuestionable, ¿no? Entonces, ahorita como andamos mucho con esto de las inteligencias artificiales y demás, hace poquito vimos también la película de, pues varias películas de inteligencia artificial, ¿no? Como la de Parano IA, o vimos por ahí Compañera Perfecta. Entonces, le comentábamos a mí, mi esposa y yo cuando estábamos comentando las películas, mi esposa comentaba que estas películas recogían muchísimo de la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg. Entonces, cuando le empezó a contar mi esposa a mi hijo sobre esta película, le llamó a él mucho la atención. Y bueno, siendo una película Steven Spielberg, mi hijo ya ha tenido el gusto de ver un par de películas de él, así que ya sabe que es garantía segura. Así que pues corrimos a buscar inteligencia artificial. ¿Y dónde la encontramos? Si no mal recuerdo, encontramos inteligencia artificial en la plataforma de IPTV. Y pues empezamos la vimos por ahí, ¿no? Y pues la idea aquí no era verla por primera vez. Yo es una película que incluso me tocó verla en su lanzamiento en cine, pero me tocaba ver una película que para mí se me hacía pues muy buena, ¿no? Le digo a mi hijo, ya tuvo el gusto de ver conmigo Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick. Entonces le dije, mira, es algo así como, yo le dije, es algo así como Odisea del Espacio. Empieza muy lineal y termina súper alterna. Entonces, pues mi hijo se emocionó, la empezamos a ver. Y pues sí, al final, pues como siempre les digo, empezamos aquí desde el principio súper bien, ¿no? Una doble manita arriba. Y es que Inteligencia Artificial es una de esas series una película que ahora que la estoy viendo, 25 años después de que saliera originalmente, pues me doy cuenta, o sea, ya la conocía, pero ahora que la vuelvo a ver dije, oye, es que esta película era increíblemente futurista, de plano le acertaron perfectamente a ciertas circunstancias que íbamos a vivir en el presente, y a pesar de que ya pasaron 25 años, la película se sigue sintiendo muy fresca y se sigue sintiendo que es una película que toca temas de actualidad y que es bastante buena. ¿De qué va la película? Pues vamos a hablar precisamente que es un mundo futurista, una tierra futurista, en donde se está haciendo experimentos con la inteligencia artificial, ¿no? Ya las inteligencias artificiales son parte de nuestra vida y se ha llevado a cabo no nada más como programas de ayuda, ¿no? Sino ya se le carga robots que nos ayudan a los seres humanos a hacer nuestro día a día y hacen muchos trabajos que los seres humanos pues ya no quieren hacer, ¿no? Al punto en el que los robots empiezan a cobrar mucha importancia en la vida de los humanos, como siempre pasa en este tipo de películas, ¿no? Empiezan a ser no solamente asistentes, sino que empiezan a ser compañeros sentimentales, compañeros amorosos, obviamente simulando, ¿no? Son más bien compañeros en el ámbito de la intimidad, ¿no? En el ámbito de lo físico. Pero aquí hay un profesor que quiere dar el siguiente paso y crear un robot que no solamente emule las emociones o no solamente que nos dé pues, satisfacción del tipo sexual, sino que un robot pueda verdaderamente desarrollar sus emociones por un ser humano que lo llegue a amar y que sienta ese lazo, ese vínculo con un ser humano, ¿no? Y pues obviamente, ¿para qué eso? Pues él dice, es que pueden servir mucho, por ejemplo, para las personas que han perdido un hijo, o han perdido un padre, o han perdido un hermano y que quieren tener a una persona así cerca. Pueden servir mucho para las personas que son solitarias, para las personas que buscan el amor y no lo han encontrado. O sea, para muchos temas del tipo emocional, ¿no? Y pues se vienen las preguntas, ¿no? Se vienen las preguntas existenciales. Le preguntan a las personas, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros programamos este robot para que ame a un ser humano de forma pues desinteresada, de forma completamente entregada? ¿Y qué va a pasar si el humano se aburre de él, no? O sea, cosas que, pues sí, nos tendrían que interesar, ¿no? Este punto de la ética. Pero aquí es donde la película nos enseña que los seres humanos simplemente hacemos las cosas no tanto porque debemos, sino porque podemos. Entonces, realmente es una película que me gusta mucho porque va a poner en tela de juicio muchas cuestiones éticas sobre cómo manejamos la tecnología y sobre el si es ético que nosotros usemos la tecnología para lo que lo usamos, ¿no? Al final de cuentas, por eso siempre que ven películas de robots, siempre terminamos en Matrix o siempre terminamos en Terminator, ¿no?
Porque pues obviamente qué máquina le va a gustar que a qué ser consciente. O sea, si tú haces lo suficientemente inteligente a una máquina, a una computadora, a una inteligencia artificial, a un robot, tarde o temprano él va a ser consciente. Y tarde o temprano se va a ser consciente de que nosotros como seres humanos los estamos meramente usando para nuestros beneficios. Y pues qué inteligencia artificial va a querer ser simplemente un objeto de uso para otra, un esclavo. Entonces, pues siempre te vamos a terminar así, ¿no? Entonces aquí lo que hacen es crear un primer prototipo llamado David, que es un niño robot que está diseñado para amar a sus padres, ¿no? Hay una serie de comandos que tú le das al robot. Al principio simplemente es un robot normal, tú lo tienes como robot de compañía y él va aprendiendo la dinámica de lo que es convivir con una familia. Y si tú ya te sientes listo, tú ya puedes programarlo para que te ame, ¿no? Cosa que es irreversible. Ahí se especifica. Piénselo muy bien porque este proceso es irreversible. ¿Qué pasa si este tipo de robot tú ya no lo quieres? Pues simplemente se tiene que, como el amor es irreversible, el robot se tiene que devolver a la compañía y ahí en la compañía lo tienen que desmantelar. Es algo muy cruel. Pero bueno, esa es la historia de David, ¿no? Y pues no quiero contar demasiado porque la verdad es que es una obra de arte, es una obra de la ciencia ficción, es algo que solo Steven Spielberg nos podría entregar y es algo que se ve que sí tuvo una repercusión social porque aún al día de hoy se sigue replicando esta fórmula, ¿no? Así que les voy a decir una cosa. Si ustedes son fanáticos del cine, definitivamente les recomiendo que vean Inteligencia Artificial. Si les gusta este tema de cómo nosotros empatizamos, convivimos y nos relacionamos con las inteligencias artificiales, definitivamente es una película necesaria y obligatoria para su vida. Si a ustedes les gusta los grandes blockbusters, definitivamente se las recomendaría. Tiene unos efectos especiales muy buenos que han envejecido bastante bien. Si les gustan las historias familiares, les va a gustar porque seguramente más de uno va a terminar conmovido y llorando al final de esta película. Y yo también diría que si son personas fanáticos de la ciencia ficción, también les va a gustar. Y si ustedes son fanáticos de las películas de Steven Spielberg, también les va a gustar. Es una película que definitivamente va a enamorar a todos. Sin embargo, creo que para el momento en que salió por allá del año 2000, pues sí estaba muy adelantada a su época. Creo que actualmente es algo que todos entenderíamos y es por eso la recomiendo ahorita. Véanla porque de verdad es algo que todo mundo vamos a entender, vamos a empatizar y vamos a razonar. Pero sí creo que en aquel tiempo lejano de 1999, 2000, 2001, cuando esta película estuvo en cines, a la renta, en video y a la venta, pues sí es una película que la verdad es que pues creo que era muy adelantada para su tiempo y que solo las personas interesadas en estos temas y muy metidas podían llegar a entender plenamente. Y que para la mayoría de las personas, si bien fue una película buena, lo que pasaba con las películas de Steven Spielberg es que eran mucho más directas, ¿no? Siento que el concepto era mucho más claro. No sé, en la lista de Schindler podemos ver una persona alemana que salva judíos, dejándote ver que no todos los alemanes sean tan malos. Así que es eso, no puedes juzgar a las personas por un todo. Cada persona es única y diferente, ¿no? Es alguna idea muy clara, ¿no? En Parque Jurásico tenemos una historia en donde los dinosaurios reviven, te cuentan rápidamente por medio de la ciencia cómo reviven y pues ya estás en un mundo de dinosaurios, ¿no? ¡Pum! Ahí está una idea muy clara. Tenemos ET, en donde llega un extraterrestre a la Tierra que quiere volver a su casa y unos niños lo ayudan. Es una idea muy concisa, muy clara, ¿no? En cambio, en inteligencia artificial estamos analizando muchísimos temas, desde cómo va a ser el futuro, cómo va a ser nuestra relación con la robótica, cómo la ética sobre el usar o no, el crear o no inteligencias artificiales capaces de ser seres sintientes, el hecho de perseguir tus sueños, la naturaleza humana, qué es lo que nos convierte en humanos y qué es lo que nos hace robots. O sea, es una película compleja que te invita a mucha reflexión y yo por eso entiendo que a lo mejor no es tan popular o no es tan conocida dentro de los trabajos de Steven Spielberg, pero definitivamente creo que es una película 10 de 10 y creo que es una película que vas a poder disfrutar. Y fíjense que mi esposa, un servidor y mi hijo, los tres la vimos en diferentes momentos históricos, los tres la vimos por nuestra cuenta, por nuestra propia motivación y a los tres, siendo personas muy diferentes, nos ha encantado esa película por muy diferentes razones. Así que yo se las recomiendo. Tiene una banda sonora muy buena, tiene una musicalización excelente,
tiene un guión bastante bien elaborado. La película es muy vertiginosa porque a principio empieza como una película de drama familiar, analizando conceptos éticos, luego se convierte en una aventura por todo el mundo, termina siendo termina siendo así súper conceptual, así como Odisea del espacio, así bien abstracta en su parte final. Entonces, la verdad es que al final es una historia muy, muy buena que recomiendo mucho ver. Seguimos en contacto y díganme si ustedes ya vieron Inteligencia Artificial y qué les ha parecido.